1:08. Buenas noches, amigos. ¿Estáis dispuestos a pasar un poco de miedo? Ese es el planteamiento. Hacía tiempo que no lo sentíamos, pero ¿sabéis? La radio es siempre sorpresa. Y es sorpresa porque cuando uno está pergeñando ciertos temas, han pasado muchas cosas esta semana que tienen que ver con la genética, impresionante lo que se ha descubierto. Hay historias de arqueología también alucinantes que tenéis que conocer. Y estábamos nosotros, bueno, pues haciendo el pequeño gran puzzle de cada semana. Pero de pronto nos llegó una familia que pedía ayuda. Todavía no podemos responderles, pero os voy a contar una cosa, y es que hacía mucho tiempo que a mí un caso, una historia y sobre todo unas voces no me ponían los pelos de punta. Ayer mismo estaba yo en mi despacho volviendo a revisar algunas de las voces que quiero poneros hoy. Y de verdad que, no sé, sentí algo como muy antiguo, como muy viejo. Un sonido peculiar para los que hemos escuchado tantas veces esa historia tan polémica y rara de la psicofonía. No podemos decir qué son, evidentemente. Pero nada más comenzar este programa de Milenio 3, este nuevo viaje en la nave del misterio, quiero poneros una de esas grabaciones que nos ha llegado. La familia lo está pasando mal, investigaremos. Yo creo que no hay que obsesionarse, porque en estos casos, cuando en una casa empiezan a ocurrir cosas, evidentemente la percepción se amplía, la sensibilidad está a flor de piel, y una familia que lo pasa mal, a veces incluso observa, escucha cosas donde no las hay. Pero lo curioso es que en el amplio archivo que han ido haciendo de su propio caso, pues hay cosas sumamente interesantes. Yo os voy a poner una de esas grabaciones. Se han obtenido en una casa cualquiera, de gente sencilla, normal, trabajadora en Córdoba. Y llevan un tiempo escuchando voces que parecen de niños. Pero allí no hay niños o niñas. Se escucha, yo creo, perfectamente, tanto que voy a pedir a nuestro compañero Noel Calero que en este momento concreto baje la música, pongamos la grabación que está repetida 3 veces, y yo quiero que vosotros de inmediato a las vías de contacto absolutamente habituales de Milenio 3 nos vayáis diciendo lo que escucháis, porque va a ser a partir de la segunda hora, justamente en la segunda hora, cuando abramos el expediente de este caso y podamos mostrar otras grabaciones. Ha sido el impacto fuerte el que nos ha producido esta historia, esta petición de ayuda, este caso que está ocurriendo ahora, que hemos decidido cambiar radicalmente nuestro primer tema y hablar de otra gente que la ha pasado muy mal enfrentándose quizá a lo sobrenatural. No hay que avergonzarse. Nosotros hablamos de todo tipo de temas que tienen que ver con el misterio, y lo presuntamente sobrenatural también está ahí. Esta familia grabó algo, pleno silencio, y se puede escuchar perfectamente una voz de una niña. Pero os lanzo el reto. Yo creo que es muy claro el contenido, pero a ver qué escucháis vosotros. Ahí va. Seguro como Carmen, la verdad. Se distingue muy bien una voz femenina, una voz de corta edad, pero la verdad es que no he sido capaz de distinguir qué palabras, que se nota que hay palabras y que hay sílabas, pero no he conseguido identificarlas. A lo mejor si la vamos poniendo un poco más, pues consigo enterar. Vamos a hacer una cosa, Santi, vamos a volver a escucharla y os cuento una cosa. Hay alguna grabación que a mí sí me ha sorprendido, que tendremos que analizar con prudencia y con paciencia, porque entra de lleno en lo que queremos comentaros esta noche, el asunto de las apariciones tan antiguas, ¿verdad?, tan compañeras del hombre desde el principio. Bueno, pues con los móviles, de forma aparentemente accidental, esta familia, ya bastante inquieta y a la que pedimos tranquilidad y sosiego, porque nunca el nerviosismo, ¿verdad?, lleva a ningún sitio, aunque es fácil decirlo cuando lo ve desde fuera, pero sí que es cierto que la sugestión, y más colectiva, suele ser mala compañera de la visión casi científica de estos hechos. Y es que hay una filmación con un móvil que a mí me ha sorprendido. Seguramente tiene explicación, pero es el cuarto de estudio de la niña. Quiero que lo imaginéis. De una niña, de una joven, casi rozando la veintena. Y está girando
en su habitación con el móvil, esa visión del móvil fragmentada casi, y se ve perfectamente bajo el escritorio, con los libros de estudio, con una lamparita, que se mete alguien. O sea, que hay una especie de sombra muy oscura, como agazapada, que está como ocultándose además, que está como escondiéndose. La visión simple, en apenas fragmentos de segundo, a mí me recordó a algunos casos célebres, ¿no?, donde otros testigos afirmaban que sentían que había alguien con ellos y que de pronto unas sombras un poco alargadas pues casi reptaban o se escondían en ciertos lugares. Esta filmación es curiosa. Seguiremos investigando y vamos a ver, casi en tiempo real podemos ir comentándoles más cosas. Si tenéis dudas, y abrimos los contactos, porque aquí cada uno interpreta, sí que es cierto que la voz de la niña es muy clara y que es esa voz como de fondo. No es una voz dicha al micrófono, es como si el aire arrastrase los vocablos. Vamos a volver a escucharla, Noel. Bueno, que la gente opine, tiene unas vías de contacto y luego lo importante, Carmen, que hay más grabaciones. Ya hay un montón de opiniones y muy diversas, sí que hay gente que entiende algo relacionado con la palabra mamá. Bueno, hay muy diversas teorías, pero vamos a ir recogiendo en las vías de contacto lo que escucha cada uno de nuestros oyentes. Empezábamos nuestro programa, amigos de Milenio 3, primero invitándoos a la participación. Ahora pasaremos con los muchos mensajes que están llegando. Nos pedís que repitamos una de las psicofonías, hay más. Pero quiero que en esta noche de apariciones, en esta noche clásica, en esta noche de terrores o de vivencias personales, que cada uno estará interpretando y viendo con la pantalla de proyección de su imaginación, quiero que escuchéis a Juana, una mujer de Córdoba, porque es la dueña de la casa donde están ocurriendo estas grabaciones. Una ya he dicho que a mí me impresionaba, que investigaremos para saber si tiene explicación natural. Ante todo, un mensaje de tranquilidad, que parecía una figura que se agazapaba debajo de un escritorio, de un estudio. Esta es Juana, que nos cuenta un poco cómo empezaba su familia entera a darse cuenta de que algo que tiene que ver con los niños, y ahí no hay niños pequeños, se hacía sentir en la casa. Y empezaban ellas a escuchar cómo la llamaban, a mi hija, la llamaban por su nombre, eran otros niños, ellas escuchaban voces de niños. Entonces venían a mi casa y decían, mamá, que estamos jugando en el portal y estamos escuchando niños como nos llaman. Ellas miraban, no había nadie y siempre escuchaban cómo la llamaban. Sus dos hijas ya mayores escuchan, sienten la presencia de niños y parece que las voces de algo que parecen niños se han grabado. Y ellas han tenido la deferencia primero de hacer muchísimas grabaciones. La inmensa mayoría yo creo que son sonidos que se pueden explicar. Ellas no dan una interpretación de muchos de ellos, sino que simplemente dicen qué puede ser. Y esa pedida de auxilio, que a veces es complicada, porque en esas pedidas de auxilio y en esa angustia que puede sufrir una familia que cree que está viviendo algo extraño, pues a veces se cruzan personajes más o menos de mala catadura o que tienen siempre el remedio mágico. Y no hay que hacer mucho caso. Todo puede ser más complicado o más sencillo. Seguiremos analizando las voces, pero nos pedíais que por favor repitiésemos, y lo vamos a hacer de forma excepcional, porque yo pienso, y es una opinión muy personal, muy propia, muy mía, que es una de las que de verdad merecen estar entre las impresionantes. No sabemos si tendrá una explicación o no, cuidado, lo dejo claro. Lo que sí sabemos es como aquella famosa de Sinesio Darnell, año 76, ¿y yo qué hago aquí? O otras tienen como una claridad, pero una claridad que está como si fuera capas o mil hojas de una especie de gran tarta inserta, no en la primera capa, no en la capa que ahora, por ejemplo, mi voz reproduce con esta claridad y que os llega a vosotros, no. Es como algo por debajo y no es muy fácil de hacer eso con un micrófono. Y además parece que va siendo arrastrada como un velero del insólito, ¿no?, por el viento y que va llegando. Esta es la voz. Las personas, Carmen, ¿coincidían en lo que creemos que dice la voz? No. No. No.
la gente que está escribiendo, que además muchísimas gracias porque nos están inundando los buzones, oyen cosas muy parecidas, pero hay como 3 que se repiten bastante. Y lo que podemos decir, lo que la familia cree que dice es... Vamos a escucharla, Iker, para que la gente la oiga de nuevo y después decimos lo que cree la familia que se oye. Escuchamos. No me hagas daño. No me hagáis daño. No me hagáis daño. ¿Daño quién? ¿Qué? Abrimos esa carpeta, la de la investigación pendiente. Una casa, una familia y, como ha ocurrido en otras ocasiones, una serie de interpretaciones. Aquí hay varios elementos novedosos. Seguimos escuchando a esta mujer, Juana, Córdoba, familia normal, y que ahora con la tecnología que cualquiera dispone, un móvil puede grabar audio y puede grabar vídeo, y han hecho la experiencia de, en la casa, dejando la casa cerrada, dejar el móvil grabando. También es una escena, ¿eh? Y han surgido cosas que les han ido asustando, y nosotros, ante todo, tenemos que decir que en lo posible que mantener la calma, que lo más probable es que todo tenga una explicación natural, una concatenación de hechos. Pero es cierto, no podemos faltar a la verdad, que nos han llamado poderosamente la atención algunas de las grabaciones. Escuchamos de nuevo a Juana para que visualicéis el caso, lo que le está ocurriendo ahora y desde hace unos meses. Mi marido, era pequeño, tendría 6 o 7 años, no tendría más. Y su hermano pues tendría unos 8 o 9. Entonces su padre se lo llevó a una finca que trabajaba él. Y nada, el niño por visto había allí un estanque o una piscina o algo así. Y el niño fue a jugar allí, no sé qué pasó, la cosa es que el niño se ahogó. El niño se ahogó allí en la piscina y desde entonces, pues, por lo visto, a quien creemos escuchar en la psicofonía es la voz de Lázaro, porque el niño se llamaba Lázaro. Y fue a raíz de ahí, el niño se ahogó y mis hijas desde entonces, pues, creen que oyen a ese niño o por lo menos oyen la voz de un niño. Comprendemos incluso la interpretación, que las personas de una familia intenten hilar hechos para darles una explicación a cosas que están ocurriendo. Es arriesgado trazar una relación en el tiempo tan lejana. Nos contaba Juana una historia ocurrida en su familia, en la familia de su marido, una muerte en un pozo, en una piscina, una especie de acequia, pero claro, quizá hace más de 40 años. Una muerte a destiempo. Pero ¿por qué tiene que ver y por qué está ocurriendo eso en su casa? Bueno, pues lo creen. Una familia que pide este auxilio, esta ayuda, y muchas veces uno se siente impotente y es una sensación bastante mala, porque tampoco hay elementos suficientes para decir nada. Simplemente eso, que estos hechos no suelen provocar daño en las personas habitualmente y que tienen que estar tranquilos, tranquilas. Que quizá lo de estar grabando con el móvil pues no sea una buena idea, porque no hace más que incrementar el terror, el miedo, si surgen cosas. Es cierto que hemos visto unas esferas de luz curiosas y hemos visto sobre todo esa especie de figura que se agazapa y que no sabemos bien qué es, porque la definición del móvil no da para más, pero en la esquina inferior, en el cuarto de la niña, se observa una de esas sombras que puede tener una explicación, tendríamos que tener una visión total del lugar, lo haremos, pero que está como escondiéndose. Es muy curioso porque uno llega a ver casi un fragmento de la cabeza ocultándose bajo la mesa. Nos recuerda mucho la historia del caso Vallecas y las figuras que las niñas decían ver en su habitación de muñecas arrastrándose por el suelo. Es una cuestión casi clásica, pero es la imaginación, la sugestión, el miedo quien provoca este tipo de visiones, o hay más. Hay otra grabación donde la misma niña dice algo parecido a yo estoy sola o yo no estoy sola. Es intrigante en el aspecto de que es prácticamente la misma voz, el mismo tono, el mismo timbre, y ahí no hay niñas en la calle. Vamos a bajar la música totalmente, Geray, que no se escuche nada, para no confundir, porque esto ya es difícil, y nosotros estamos escuchando con cascos. La primera yo creo que se oía más o menos claramente, se ve que hay una niña que habla. Esta segunda hay que prestar todavía más atención, pero si lo hacéis,
y como siempre lo repetiremos en varias ocasiones, percibiréis que esa misma niña con el mismo tono, la misma voz y como en un sinsentido, como a mí me recuerda, fíjate, Carmen Santi, esos sonidos de patio de colegio, cuando las voces se entremezclan en una especie de sinfonía, no tienen mucho sentido, parece que siguen ahí. Yo creo que uno se hace un esfuerzo, no sé si estaréis conmigo, a mí me ocurre, yo hago a veces un esfuerzo y puedo casi escuchar los sonidos de cuando era muy pequeño, iba a la guardería o al colegio y escuchaba ese racimo de voces de compañeros, de niños, que hoy se puede sentir a la salida de un colegio. No es algo tan fuerte, es algo como deshilachado, pero que de forma individualizada se recogen en algunas grabaciones. Las voces de niños, las psicofonías de niños, sea lo que sea, son todo un clásico. Hay mucha materia en este aspecto. Yo no estoy sola, algo así, porque tampoco podemos categorizar, pero por favor, muy atentos, le pediremos a Yerei que la suba al máximo. Hay un momento que de manera muy ligera va saliendo esa voz. No estoy sola. Yo creo que la escuchaba más o menos. Quizá nosotros tenemos el oído ya bastante preparado. Santi, ¿tú? Yo es que en la última palabra casi distinguiría 3 sílabas. O sea, hay como más voces, ¿eh? Parece que hay algo más ahí. Claro, sola, fíjate que es absolutamente no tiene sentido, pero la última palabra a mí me parecía algo así más parecido a corona, fíjate, o sea, como con 2 os y una a, o sea, 3 sílabas con 3 vocales. ¿Pero escucháis la voz de la niña? Yo sí entiendo, sí. No estoy sola. Pero sobre todo el tono, ¿no? Sí. Que es... Vamos a hacer una cosa, ya era importante. Como por debajo de la grabación normal. Exactamente. O sea, hay ruidos, si grabamos con un móvil o si grabamos con una grabadora, se escucha como nuestra voz ahora mismo. Ponemos una niña y se escucha a este nivel. Pero luego hay como algo por debajo, que es lo que recoge esas voces psicofónicas que parecen que están muy lejanas, como si las recogiera de otro tiempo y aparecen ahí. Voces muy lejanas. Vamos a hacer un experimento, si te parece, Yerei. Nuestro compañero Yerei Martínez, hoy a la limón, si la primera parte ha estado con nosotros también Noel Calero, se incorpora nuestro piloto habitual. Le voy a pedir que hagamos una experiencia. ¿Te parece que... Bueno, mira, vamos a escuchar de nuevo esta psicofonía, esta grabación, No estoy sola o Yo estoy sola, y luego vamos a volver a repetir la primera psicofonía, la primera que hemos puesto, No me hagáis daño, y escuchad sobre todo la cadencia de la voz. Exacto, el tipo de sinfonía, de sonoridad que tiene, que yo creo que es más importante que el mensaje, que quizá nunca llegamos a saber lo que es, sí que es que parece la misma persona la que está diciendo eso, y ahí no hay ninguna niña. Que esto, evidentemente, a la familia, hombre, yo entiendo que le inquiete. Si no hay niños pequeños, ni en la planta, ni en la casa, ni en la familia, ¿qué pinta eso ahí? Y yo entiendo que incluso relacionen con una historia de niños en su familia, aunque no tiene por qué tener que ver en absoluto. Pero vamos a hacer la comparativa para ver si nos ayudáis. 27640, palabra clave milenio, milenio3@cadenaser.com y la web de la Cadena Ser, para ver si vosotros notáis que es prácticamente el mismo sonido, la misma voz, la misma garganta, si es que hay garganta, que pronuncia estas palabras. Vamos con el Yo no estoy sola. 2:46. No estoy sola, con una sonoridad. Además es que es antes, ¿eh? Sí, y es todo el clásico repertorio que decían los maestros de la transcomunicación o psicofonía. Voces cantarinas, voces que dan un mensaje que puede tener sentido o no, que parecen una canción cortada. Vamos ahora con la primera. No me hagáis daño. Y para ver si veis, si comprobáis y sentís que la voz es la de la misma persona, la misma niña. Esta hora se veía clarísima, claro, estábamos aquí Santi y yo. A mí no me parece la misma voz. A mí la primera me parece sí. De una niña más mayor y la segunda me parece de una niña más pequeña y más lejana. ¿Santi? Pero incluso la forma de la frase, en lo que es los agudos y la construcción, es casi igual.
No lo sé, podría ser Son niñas, desde luego, no sí, suenan eso niñas, desde ¿no? luego. O sea, es voz femenina de muy corta edad. Y podría ser la misma en dos registros muy diferentes, es decir, una más cantarina y otra más gritada, precisamente a lo mejor por la premura de esa frase, no me hagáis daño. Pero también podrían ser dos diferentes. Es difícil. Desde luego el registro no es el mismo y es complicado saber si pertenecerían a la misma persona, por decirlo de alguna forma. Le voy a pedir a nuestro compañero Carlos Largo, que ha tenido una serie de conversaciones de tú a tú con la familia, que nos cuente alguna cosa, alguna sensación, pero seguimos escuchando a Juana, que es una persona normal, de una familia normal. Contrarresta esto todas las celebridades que antes hemos escuchado y sentido, ¿no? Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Vamos a ver, es una historia un poco rara, un poco compleja. Escuchamos de nuevo a Juana, que nos cuenta, digamos, el día a día, lo que para ellos es el día a día, y nos aporta ahora algún dato más. Se oían pasos en mi casa, pero como de chancla, de niños chiquitos, se oían voces. Siempre eso desde que han sido chiquitas. Luego la cosa parece que paró un poco, pero ya te digo, a raíz del año pasado, que yo empecé a trabajar en una casa y mis hijas empezaron a venir conmigo a ayudarme allí, pues yo voy limpiando a la casa y mis hijas vinieron a echarme una mano y a raíz de esa casa pues empezaron a pasarnos cosas más fuertes. Aparte de lo que creemos que son niños que es Lázaro, empezamos a escuchar otras voces y voces que nos daban miedo, que no sabemos quiénes son, y en mi casa pues empezaron a abrirse puertas. Y en todos lados mis hijas pues están asustadas. Comprendemos evidentemente la sensación, los fenómenos han ido creciendo, pero es el miedo, es el temor. A mí me gustaría que, entre todos, pudiésemos dar un poco un mensaje de tranquilidad y de calma a esta familia. Carlos, has mantenido una conversación, los fenómenos empiezan en cierto punto, pero se agravan en un instante concreto, hace no mucho tiempo. Sí, además, como decíais, estos fenómenos sobre todo se manifiestan delante de las niñas, delante de las hijas de Juani. Ella tan solo en una ocasión ha sentido como el susurro cerca de su oído, como si le llamaran, como si le dijeran nombres. De hecho, lo mencionaba en esa entrevista que he tenido. Y me contaba también un capítulo muy reciente de la semana pasada. Estaban sus hijas en casa de unas amigas, fuera de Córdoba, y bueno, pues allí directamente estaban ya de noche, se iban a disponer a acostarse, y de repente pues una de las amigas de una de sus hijas, de la mayor, empieza a sentir frío. Se lo comenta en este caso a la hija de Juani, que está con una temperatura muy baja, que siente pues eso, que está fría, con un sudor además muy agudo. Y bueno, pues la hija de Juani se acerca a ella, le dice que se tranquilice, que no pasa nada. Y bueno, pues le dice que sí, por favor, que se acuesten juntas en la misma cama, porque no se queda tranquila, porque estaba pues como con miedo de lo que podía pasar. Y bueno, pues relata Juani que su hija, cuando llega a casa, le cuenta que justamente cuando se van a disponer a acostarse, digamos que siente la piel fría de su amiga y al mismo tiempo siente como alguien se posa sobre los pies de la cama de las dos en la que estaban, y cómo, digamos, se va agachando el colchón, o sea, como si alguien se estuviera tumbando, en este caso, a los pies de la cama de las niñas donde estaban. O sea que es prácticamente toda la familia la que vive sucesos. ¿Qué opináis, Carmen y Carlos? ¿Habéis podido visualizar algún material gráfico que podemos transmitir al público? Yo no sé si es bueno o malo, yo no sé qué podemos contar, porque ahora decimos, uno puede ser una central de información con un simple móvil. Y yo no sé si es mejor intentar pasar del asunto o intentar cazar al asunto o tener más información, porque puede darle a uno más elementos para el miedo, el terror y la creación mental de más escenarios. ¿Qué os ha llamado la atención de las filmaciones? Hombre, a mí me ha llamado la atención esa sombra que puede ser explicable, son imágenes de un teléfono móvil, no tienen la misma resolución que si están grabadas, por ejemplo, con una videocámara. La persona que lo está grabando, no sé en qué condiciones lo está grabando, no sé si es de día, si tiene una luz por detrás que proyecta su sombra. Ella se está moviendo a lo largo de la habitación. Hay otra filmación en la que incluso parece que sale alguien de una puerta y efectivamente está saliendo, no sé si será su hermana, su madre, alguien de una de las puertas del pasillo.
hay que ver cómo es la casa, las situaciones de las luces que tiene la casa, si puede ser que esos ruidos, esas voces provengan de algún sitio. Sería bueno estar en el sitio, estar in situ y ver las condiciones en las que se han hecho estas grabaciones, sobre todo, y además con un equipo profesional, porque no es lo mismo estar allí grabando de vez en cuando creen escuchar algo, cuando están asustadas, que ellas mismas pueden estar buscando cosas que en realidad a lo mejor no hay, o sí, pero tendremos que ir, Iker, o alguien de nuestro equipo, para verificar cómo es esa vivienda, qué ha ocurrido en esa vivienda, y también para hacer nuestras propias experiencias y ver si sale algo extraño. Ellos tienen visiones, Carlos, ya que esta noche va de visiones, no solo hay voces, sino que han llegado a ver cosas. Más que ver cosas, también han experimentado fenómenos, digamos, poltergeist. Se movían objetos. Contaba Juani también que en una ocasión en su casa vieron cómo las sillas se movían, por ejemplo. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención y que, bueno, pues hablando con Juani me remarcaba que tenían bastante miedo, era esas veces en las que hacían referencia a los nombres de la propia familia. En este caso, por ejemplo, también hay un vídeo que a mí me ha impactado mucho, en el que sale el padre de familia, el hermano, en este caso, de Lázaro, del muchacho del que habla Juani, y justamente en ese momento en el que se refleja la imagen del padre, se oye una pequeña voz, pero se oye muy bajito, que dice mi hermano. Entonces, digamos que ahí hay un vínculo también entre las grabaciones, en algunas ocasiones, con los propios miembros de la familia. Hay algunas que es seguro que hay que descartar, algunas de esas psicofonías. La gran mayoría. Sí, porque... Pero pocas veces hemos visto una familia que haya obtenido tantas psicofonías o crea que sean sonidos pero curiosos. Pueden ser errores, sí que... Es un buen trabajo de investigación, entre comillas, pero la inmensa mayoría pueden ser, lo decimos ya, yo creo, y es un mensaje para ellos que sabemos que están escuchando. Tranquilidad, sí, perfectamente descartables. En las que además hay un 10% que no sabemos qué es. Que la persona que está grabando está alterada, no sé si con incluso miedo, y se escuchan como suspiros. Esos suspiros provienen de la persona, o sea, no tienen ni la cadencia ni el sonido de una psicofonía, son de la propia persona que está grabando el vídeo. Incluso muchas de esas voces, hay veces que se entremezclan voces, la televisión que parece que está puesta en algún cuarto, y ellos lo interpretan como psicofonías que en este caso no lo serían. Santi, ¿qué podemos decir? Bueno, antes de que me digas algo, como consejo casi, ¿qué se puede hacer si nos ayuda la tecnología o no? Vamos a escuchar otra voz. Ya volvemos a quitar el sonido de fondo habitual de nuestro programa. Quiero que escuchéis otra, más difícil todavía. Esta ha sido como una especie de peldaños. Dice un nombre que creen que es Cristina. Cristina. Y está repetida en 3 ocasiones. Esto ya es, digamos, para avezados en la psicofonía. Hay que estar muy atentos, con cascos. Nosotros tenemos evidentemente un sonido limpio, un sonido directo, susurrante. Como decía Carlos, es que son voces que parece que están ahí, pero están como muy por debajo. Solo algunas, como la de la niña de No me hagáis daño, parecen evidentes, o No estoy sola. Ahora es un nombre, salen varios nombres. Cristina. Difícil, ¿eh? Difícil. Al final, 3 veces, Cristina. O Cristina. Piscina. Sí, bueno, recordando la historia del niño ahogado, pero vamos, es una historia muy antigua, ¿no? Pero es verdad, claro, ahora mismo uno se queda diciendo, volvemos a escucharlo con esta cadencia. Lo increíble, y esto es cierto, es la sonoridad. Son voces cantarinas. Uno dice Cristina o piscina, no dice Cristina, piscina. No lo dice con ese tono en una grabación. Todas, desde los años 70, en cuando empiezan a surgir al dominio público las psicofonías, las que creemos que pueden ser auténticas, es curioso, tienen esta voz cantarina, esta especie de desfile de sonidos inconexos, ¿no? Como si las voces nos cantasen en vez de hablar. Escuchamos, Cristina. Pero sí, perfectamente puede ser piscina o... Santi, ¿qué podemos decir a estas personas? Pues vamos a ver. Yo, desde luego, no voy a estar nunca en contra de que se investiguen los fenómenos y de que el que pueda o el que se atreva se meta a ello, pero con una condición, y esta es la que nos estamos saltando aquí, que es el que
una cosa es el que investiga el fenómeno y otra el que forma parte del fenómeno o está implicado en el fenómeno. Sí, señor, es una buena distinción. Es decir, por poner un ejemplo que vamos a entender todos. Todos podemos tener conocimientos más o menos rudimentarios de cómo funciona nuestra mente y un cierto grado de autoconocimiento. Pero cuando tenemos un problema psicológico, acudimos a un psicólogo, incluso los psicólogos, que podrían por su formación y por sus estudios hacen autocuración. Efectivamente, ¿no? Caer en la tentación de autotratarse. Nunca lo hacen, acuden a un compañero. Pues esto sería más o menos lo mismo. Es muy difícil guardar la distancia de vida, la objetividad, cuando es algo que está ocurriendo en tu domicilio, te está asustando a ti, está afectando a los miembros de tu familia y encima está implicada tu historia personal antigua. Desde luego que puedes obtener documentos sonoros, gráficos, lo que quieras, perfectamente válidos, pero el grado de objetividad lo tienes completamente perdido y efectivamente pues puedes ver cosas donde no la hay e incluso inconscientemente provocar cosas, no solamente desde un punto de vista, llamémosle subjetivo, de empezar de alguna manera obsesionarte y ver cosas donde no las hay, sino incluso, y hay muchas teorías al respecto, incluso desde un punto de vista material, es decir, se ha especulado mucho sobre la intervención de las personas vivas y residentes en los lugares sobre los fenómenos poltergeist. Siempre se ha especulado... Han ido creciendo respecto a la obsesión de las personas. Efectivamente, y siempre se ha especulado con la posibilidad de que uno o varios miembros de la comunidad o de la familia donde ocurren, cuando se extraen de esa casa, de repente el fenómeno desaparece. De alguna forma lo inducen o lo vehiculan, con lo cual no me parece un juego demasiado poco peligroso, sino todo lo contrario.